sea más abierto, más completo. Entonces, en sentido estricto, el DO es una derivación práctica y operativa de la teoría del comportamiento. No se trata de una teoría administrativa, sino de un movimiento que reúne a varios autores que trataron de aplicar las ciencias conductuales, ¿no?, a la administración. A la administración. Entonces, ahí está, ¿no? Por eso dice desarrollo organizacional. Aquí está estableciendo sus orígenes, por ejemplo. Los orígenes tú les puedes, a los que piden agregar, aceptarlos, sí, ¿no? Profesor, sí. Ah, ya, le haces tú entonces. Ya, entonces, tenemos, dice, lo primero que es la dificultad de poner en práctica los conceptos de las diversas teorías administrativas. ¿Por qué? Porque cada una presenta un enfoque diferente. Así es, desde la científica vemos, estamos pasando por la clásica, las relaciones humanas y todo eso, lo que vimos neoclásica, toda la burocrática, las humanas, todas esas, ¿no? Entonces, ¿qué busca? Dice, es el resultado del esfuerzo de la teoría del comportamiento por propiciar el cambio y la flexibilidad organizacional. O sea, siempre toma el comportamiento para poder hacer sus cosas. ¿Qué más? Los estudios sobre la motivación humana que ya vimos en la teoría de las humanas, la motivación humana, demostraron que se necesita otro enfoque de la administración. ¿Por qué? Porque los objetivos, dice, de los individuos no siempre se conjugan con los de la organización, lo cual provoca que sus miembros muestren un comportamiento alineado e ineficiente que retrasa o impide alcanzar los objetivos de la entidad. También dice que cuando en 1947 se crea el National Triangle Laboratorio de Bethel y las primeras inversiones de laboratorio en torno a la conducta grupal. Ahí cuando vimos la teoría de la conductista, vimos la motivación, ¿no? Entonces, esto es la conducta grupal. Por eso siempre dirigido al ser humano, tomando el comportamiento para hacer aplicar en la misma organización, ¿no? Ahí está la pluralidad, dice, los cambios en el mundo. Entre ellos tenemos cuáles, por ejemplo, las transformaciones rápidas e inesperadas en el ambiente organizacional, o sea, cómo van cambiando las organizaciones internamente. El aumento del tamaño y la complejidad de las organizaciones le hace hacer de otra forma, de ver las organizaciones de otra manera. La diversidad y la complejidad de la tecnología, mira, que va apareciendo, que exigen integrar actividades y personas, así como competencias diferentes. ¿Qué más? Los cambios en la conducta administrativa. ¿Debido a qué? Un nuevo concepto de hombre basado en el conocimiento de sus necesidades cambiantes y complejas, el cual sustituyó la idea muy significada del hombre inocente, del tipo que solo aprieta botones cuando hablamos de tecnología. Y ahí nos habla del conocimiento de sus necesidades. Cuando ya vimos la teoría de Maslow, por ejemplo, la teoría conductista, vimos que primero, para hacer la motivación hay que conocer sus necesidades, conocer las necesidades del ser humano, y de esas necesidades ya dijimos que podemos analizar la conducta, ¿no? La conducta del ser humano, y recién con eso podemos motivarlos. Mire, ¿ve? Entonces todo eso va relacionándose. ¿Por qué? Porque estamos viendo todo el ser humano. También parte de un nuevo concepto de poder basado en la colaboración y en la razón, dice, en lugar del modelo de poder fundamentado en la coacción y la amenaza.
Ya no hay eso, sino ahora vamos trabajando con la cooperación y la razón. El tercero dice, un nuevo concepto de valores organizacionales. ¿Basado en qué? En ideas humanistas y democráticas. Ahí está el ser humano, o sea, hay que ver al ser humano. En lugar del sistema despersonalizado y mecanicista de la burocracia. Le está criticando a la burocracia, teoría de la burocracia, ¿no? Y por último, la innovación, dice, como gran invento del final del siglo XX, la cual modificó la vida de la sociedad, de las organizaciones, del hombre y su visión de mundo. Entonces, el DO es una respuesta a los cambios y a la imaginación. Entonces, ¿por qué imaginación? Porque ahí hablamos de innovación. La innovación o también la creatividad, ¿no? Para hacer. Porque yo puedo innovar lo que existe, yo no puedo innovar de lo que no existe, pero sí puedo crear otras cosas. Entonces van innovando, van haciendo innovaciones de lo que existe. Puedo ir cambiando, modificando. Entonces, como quinto punto dice la fusión de dos tendencias en el estudio de las organizaciones. El estudio de la estructura, mira, el estudio de la estructura y de la conducta humana en las organizaciones. ¿Dónde vimos el estudio de la estructura? ¿En qué teoría? ¿Cuál se preocupaba de la estructura? A ver, ¿quién me responde? El estudio de la estructura. ¿Dónde estudiamos la estructura? ¿En qué teoría? En la... ¿Dónde? ¿Dónde estudiamos la estructura? En la teoría clásica. Ahí donde comenzamos a darle estructura a la organización, porque primero en la científica nos interesaba el obrero, el estudio de tareas, tiempo, movimientos, su producción, su estándar, todo eso. Pero la clásica dice, oye, hay que darle una estructura pues, a toda la organización. Y después vino la teoría de los seres humanos y dijo, no, pero el ser humano es el que hace esto. Y comenzamos a analizar al ser humano, ¿no? Por eso todos ya se van integrando en el enfoque sistémico que vamos a ver más allá. Entonces, la teoría de sistemas aglutinó aspectos estructurales y conductuales, lo cual permitió que surgiera el DO a la persona y a la estructura. Por eso dice conducta del ser humano y la estructura de la organización. A eso se refiere. También tiene, dice, los estudios de los conflictos interpersonales de grupos pequeños para después pasar a la administración pública y a varios tipos de organizaciones, pues, industrias, empresas de servicios, organizaciones militares, religiosas, como etcétera, etcétera. Entonces, el DEO surgió como una especialidad de la psicología, dice, miren, porque la psicología estudia al ser humano, el yo, y una continuación del conductismo, ¿no? De la conducta. Es un paso intermedio en la teoría del comportamiento, ahí lo que están viendo, y la teoría de sistemas, que se afianzó, dice, cuando se incorporó el enfoque sistémico para abordar las organizaciones. O sea, cuando veas el enfoque sistémico, se abarcó como un todo, ya no separado. Con el surgimiento del DEO, la teoría de la contingencia sentó sus bases definitivas. Que vamos a ver más adelante, la teoría de la contingencia. Entonces, los modelos de desarrollo organizacional se basan en 4 variables básicas. El ambiente, que ya hemos visto antes, a la organización mismo, al grupo de la organización y al individuo solo. Ahora, los autores exploran la interdependencia de estas variables para diagnosticar la situación e intervenir en aspectos estructurales y conductuales. No se olviden, estructura de la organización misma y la conducta del ser humano, del individuo que forma parte. Entonces, estos son, por ejemplo, los orígenes que se atribuyen a algunos factores para que aparezca el DO, ¿no? Bien, acá le ponemos algo, le hemos puesto los cambios y la organización.
Entonces, ¿cómo va cambiando la organización, ¿no? El concepto de Deo está relacionado con los conceptos de cambio, dice, y de la capacidad adaptativa de la organización al cambio que ocurre en el ambiente. ¿Por qué? Porque si buscas el desarrollo de la organización, tiene que haber cambio. Ese cambio tiene que darse, ¿no? En la organización. Y la capacidad que tiene de adaptarse a los cambios que están presentándose, que se debe, porque con el cambio uno busca la mejora, ¿no es así? La competitividad, la productividad, de acuerdo a los términos. Entonces aparece, dice, un nuevo concepto de organización. El concepto de organización es típicamente conductista. Conductista, lo que hemos visto. Este concepto utiliza la noción tradicional al de la división del trabajo y a la coordinación en la organización. Miren, ¿eh? Y se refiere a las personas como contribuyentes de las organizaciones, en lugar que las personas totalmente incluidas en las organizaciones. Mira cómo va tomando, si ustedes se notan esto, el concepto ecléctico, por ejemplo, la neoclásica, ¿no? ¿Por qué? Porque va tomando, mira, la división del trabajo, de dónde aparece, por ejemplo, ¿no? La teoría científica. Y va avanzando a la conductista, imagínense, mira, qué salto da, pero le toma eso. Por eso decimos que la organización actúa en un medio ambiente y su existencia y supervivencia depende de la forma en que ella se relaciona con ese medio. Por tanto, dice, la organización debe ser estructurada y dinamizada en función de las condiciones y circunstancias que caracterizan el ambiente en el cual opera. ¿Se dan cuenta? O sea, ya va cambiando, va a dar un nuevo concepto a la organización. ¿Por qué? Porque exige esto, el cambio. Ustedes van a escuchar también, hay muchas tesis, por ejemplo, que se desarrollan cuando hablan de cultura organizacional. Cuando hablamos de cultura, también nosotros vemos tradiciones, todo eso, ¿no? Costumbres. Cuando hablamos solamente de la nivel organizacional, dice, es el conjunto, mira, cultura organizacional. O sea, la cultura como cultura, nosotros vemos un término en nuestra población, por ejemplo, ¿qué hay, no? Tradiciones. Festejamos, justo a la mañana yo conversaba, por ejemplo, que este año voy a regresar a mi pueblo, por ejemplo, a devolver el voto que se ha recibido sobre los cabezones que hay, las tradiciones de la Virgen de Guadalupe, que es tradición de mi pueblo, por ejemplo. Entonces, esas son tradiciones, ¿no? Por eso se llaman cultura, hábitos que tiene una, costumbre de todas, tantas cosas que existen, ¿no? Entonces, en las organizaciones es el conjunto de hábitos, creencias, valores y tradiciones, interacciones y relaciones sociales característicos de cada organización. O sea, cada organización tiene su propia cultura, o sus hábitos, sus creencias, o los valores con qué trabaja. En otras palabras, dice, la cultura organización representa las normas informales, porque eso no está escrito. Eso no está escrito. Y no escritas que orientan la conducta de sus miembros día a día y que dirigen sus acciones para alcanzar los objetivos organizacionales. Como costumbre que tenemos en las organizaciones de festejar tal cosa, de hacer tal cosa, si logramos tal cosa, ¿no? Y así sucesivamente. Pues, tradiciones también. Entonces, el primer paso, dice, para conocer a una organización es conocer su cultura. Tienes que integrar, cuando ingresas allá a esa organización, tienes que conocer eso. Oye, sus costumbres, sus creencias, sus valores. Pues interesante cuando uno estructura una organización, aparte de tener su visión, su misión, tiene que establecer sus valores, sobre qué valores trabaja, responsabilidad, calidad, o sea, un sinnúmero de cosas que nosotros, como digo, si tenemos suerte en el 2 vamos a desarrollar un trabajo de investigación sobre eso, ¿no? Desarrollar el primer y segundo paso nomás del proceso administrativo, la planificación y la organización. Entonces, formar parte de una requiere decir asimilar su cultura, vivir en una organización, trabajar en ella, desempeñar sus actividades, hacer carrera en ella y participar
de fondo en su cultura organizacional. Existen culturas, dice, que se caracterizan por su rigidez y conservadurismo, y otras más adaptables que son flexibles y maleables. Las organizaciones deben adoptar culturas adaptables y flexibles para obtener mayor eficiencia y eficacia. Qué interesante los dos términos, ¿no? Hoy si se consigue la eficiencia y la eficacia, entramos en calidad, en productividad de sus miembros, con el propósito de alcanzar ¿qué? La innovación necesaria para navegar por los cambios y las transformaciones del mundo actual. Miren, cultura, tenemos ya el concepto de cultura. También hay tesis, por ejemplo, que se hace investigación sobre el clima organizacional. Mira, todo está referido a lo que el ser humano de las organizaciones, ¿verdad? Por eso toma como base la teoría conductista, y de esa teoría conductista es el comportamiento organizacional. Entonces nos dice, ¿qué constituye el clima organizacional? El clima, mira, estamos viendo ya del clima, no el clima natural que no tenemos, que está lloviendo, no llueve, sale el sol, pero ese es fuera. Pero dentro de la organización constituye la atmósfera psicológica de cada organización. ¿Por qué dice psicológica? Porque es el ser humano, el trabajador, el individuo que está en esa organización, su propio yo, cómo está. Y está, dice, ligado a la moral y la satisfacción de las necesidades de sus miembros. Miren que es todo interesante la moral, ligada a la moral, porque esa moral es de cada uno dentro de la organización. La moral, los valores que hemos estado viendo, los valores, todo eso es algo extraordinario, porque ahí sale. La moral, esa moral no te va a enseñar aparte, eso viene de nuestro hogar, eso lo llevamos a la organización. Y por supuesto, cuando se habla de la satisfacción de las necesidades de sus miembros, ya les he dicho que es interesante esto porque estamos viendo sus necesidades. De acuerdo a las necesidades, hay que siempre relacionar esos tres términos. Conozco su necesidad y voy a ver cómo es la conducta de ese individuo. Y sobre esa conducta ya vamos a comenzar a motivarlos. Miren, ¿eh? Entonces el concepto de clima organizacional dice, implica factores estructurales como el tipo de organización, ¿no?, que tenemos, la tecnología que se utiliza, las políticas de la empresa, las, las metas operacionales, los reglamentos internos, además de las actitudes. Ahí está. Cuando ustedes cuando vimos las, las habilidades y las competencias del administrador, por ejemplo, vimos que la actitud, por ejemplo, es la base primordial para poder desarrollar todo lo anterior. Puedo conocer esto, puedo aplicar, pero si no tengo la actitud, no sirve nada. Y el comportamiento social, que son alentados o sancionados por la vía de los factores sociales. Eso es el clima organizacional. Miren, que tiene que ver con la organización dentro de la organización, ¿no? Son términos. Pues aquí hacemos un interfaz entre los dos, ¿no? Cambio de la cultura. ¿Cómo podemos, si estamos hablando de cambio, cómo podemos hacer ese cambio de la cultura y el clima organizacional? Por eso decimos que la organización es un sistema humano y complejo, con características propias que ha estampado en su cultura y clima interno. Ese conjunto de variables debe ser observado, analizado y perfeccionado continuamente a efecto de que genere motivación y productividad. Motivación, estamos hablando de la conductista, motivación y productividad. La organización debe ser innovadora para cambiar la cultura y el clima organizacional. ¿Qué debe tener esa organización? Dice adaptabilidad,
Es decir, la organización debe tener capacidad para resolver problemas y reaccionar con flexibilidad frente a las exigencias cambiantes e inconstantes del medio en que opera. Debe ser flexible, o sea, adaptarse, para poder adaptarse y para integrar nuevas actividades, así como transparente y receptiva de nuevas ideas. Hay que ser flexible, hay que adaptarse a los cambios, a las opciones. Sentido de identidad. La organización dice debe conocer y comprender su pasado y su presente. Y todos sus miembros deben comprender y compartir sus objetivos, sentido de identidad. Una perspectiva exacta del ambiente, es decir, percepción realista y capacidad para investigar, diagnosticar y comprender el ambiente. Ya vimos el ambiente donde uno está la organización. Y por último dice integración de los miembros, para que la organización, ¿qué pueda hacer? Se pueda comportar como un todo orgánico e integral. Y por eso dice que la tarea básica, el DO es ya cambiar la cultura y mejorar el clima de la organización. La razón de lo que es, porque estudiamos el DO. Y también nos da un concepto sobre el concepto de cambio, que es parte de lo que estamos viendo. Porque dice, cambio es la transición de una situación a otra diferente o pasar de un estado a otro también diferente. El cambio implica que ruptura, transformación, variación, interrupción. Hay que cambiar. Qué difícil es cambiar. El ser humano es bien difícil para cambiar. Muchos ya están estáticos hablándose una cosa, no miren más a otros. Algunos dicen, ese es cuadrado en sus ideas, porque no hay forma de transformarle o que rompa los paradigmas que tiene, ¿no? Pues el mundo actual se caracteriza por un ambiente dinámico en constante cambio y exige de las organizaciones una enorme capacidad de adaptación. Hay que adaptar al cambio. Dicen, hoy hay que, miren, estos 9 metros vamos a utilizar acá. No, 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 si el anterior sigue siendo lo bueno, esto, no, no hay que cambiar nada. O sea, esos paradigmas siguen así vigentes, creen que va a seguir. Pero el mundo ya actual es una transformación, ¿no? Ya no puede ser estático, es flexible, dinámico. Entonces dice capacidad de adaptación como condición básica para su supervivencia. La adaptación, la renovación y la revitalización significan cambio. Hay que adaptarse ya a las nuevas tendencias. Hay que hacer una nueva forma de distribuir las cosas, correcto. Hay una mejor forma de hacer tal cosa, hay que cambiarlas. Por eso hemos incluido, por ejemplo, el modelo de Kurt-Lewin, que incluye 3 fases o etapas: descongelación, cambio y recongelación. O sea, en el cambio, hablamos del cambio. ¿Descongelación de qué? Del patrón actual de conducta. Estamos hablando de oración, estamos hablando de las personas, del ser humano, del individuo. O sea, ¿cuándo surge esa descongelación? Surge cuando la necesidad del cambio es tan evidente que la persona, el grupo o la organización pueden entenderlo enseguida y aceptarlo para que pueda tener lugar. O sea, está acá, voy a descongelar eso para poder hacer después una recongelación. La descongelación significa desechar las viejas ideas y prácticas y sustituirlas por otras nuevas. Debo descongelar todo lo que yo creo que estaba bien. Ahora no, hay que hacer esto y hay que descongelar. Entonces ahí viene la segunda fase, el cambio.
Entonces surge cuando se descubren, dice, y adoptan nuevas actitudes, valores y conductas. Ahí está, Gabriel. El agente de cambio dirige a las personas, los grupos o la organización hacia nuevos valores, actitudes y conductas. Estamos hablando del ser humano, nuevos valores, actitudes, es el término que es interesante, la actitud y conducta, ¿no? Que promueve por medio de procesos de identificación e interiorización. Ya se ha identificado, pero hay que interiorizar al ser humano, hay que hacerlo, identificarle con eso. La fase de cambio se logra, dice, cuando las personas aprenden las nuevas ideas y prácticas, de modo que empiezan a pensar y a desempeñarse de otra manera. Ya descongelaste todo lo que tenías acá como ideas anacrónicas, cuadrado. Ahora se acerca el cambio, acepta eso, pon las nuevas prácticas, nuevas ideas. Y ahí viene la tercera fase, que es la recongelación. Ya significa, dice, incorporar un nuevo patrón de conducta por medio de mecanismos de apoyo y refuerzo, de modo que se convierte en una nueva norma, o sea, ya una nueva cosa. ¿Por qué? Porque descongelaste, ya cambia todo eso y comienzas a recongelar, o sea, a hacer otra. Entonces, recongelación se convierte en una nueva manera en que la persona conoce y desempeña su trabajo. No basta con solo conocer la nueva práctica, también dice. También es necesario incorporarla y fijarla al comportamiento de las personas. Ahí están los tres fases que tenemos. Hay varias cosas, ya me están molestando mucho. Entonces, aquí también hemos puesto que es el desarrollo organizacional, porque antes de esto hemos tenido el concepto de desarrollo, ¿no? Que ¿no? Es crecer y desarrollar en función de factores endógenos, los internos que se refieren a la organización misma y son estructurales o conductuales, y los exógenos o externos, ¿no? Que se refieren a las demandas y las influencias del ambiente. Y ahí se te permite conocer cómo va desarrollando, cambios, todo eso. Lo van leyendo, por favor. Entonces, ¿qué es el desarrollo mismo organizacional? Lo que tiene que partir de un cambio. Si no, dice, consiste cambiar a las personas, así como a la naturaleza y la calidad de sus relaciones de trabajo. Hace hincapié en cambiar la cultura organizacional. Esa cultura que ya vimos ahí, cultura y clima, que hay que trabajar en eso, ¿no? Y ahí es un esfuerzo, ahí está el proceso, los procesos que lo van leyendo, los supuestos básicos, ahí están, tenemos también. Y tenemos la última parte que son las características del DO. Está basada en enfoque en la organización como un todo, por eso es sistémico, es un todo, por eso orientación sistémica. Por eso el objetivo del DO es lograr que todas esas partes trabajen juntas con eficacia. O sea, todo junto, nada por su lado, por eso es sistémico. También decimos que es un agente de cambio, porque de todas maneras va a trabajar la parte externa y la parte interna. La parte externa, que pueden ser consultores que trabajan, internas mayormente la hace la Oficina de Relaciones Humanas, o también algunas organizaciones, como lo dicen acá, estructuran una oficina de DO, ¿no? Por eso y está a cargo de un administrador, pues, ¿no? Que detecta y dirige los cambios que se necesitan para aumentar su competitividad, o sea, para que la organización sea competitiva. Pero este administrador debe adquirir habilidades para diagnosticar la situación y para implementar los cambios. También solución de problemas, aprendizaje por experiencia. Por ejemplo, el aprendizaje por experiencia también es algo que puede dar. Porque los miembros aprenden por experiencia en un ambiente de capacitación.
los tipos de problemas que confrontan en el trabajo. Mira, los miembros aprenden por experiencia en un ambiente de capacitación los tipos de problemas que confrontan en el trabajo. Discuten y analizan su propia experiencia inmediata y aprenden de ella. Vamos desarrollando. La teoría es necesaria y deseable, pero la prueba final es la situación real. ¿Tiene que haber teoría? Sí, tiene que haber teoría. Pero teoría hay que contrastarla con la realidad, que es la prueba final, como dice acá. El DO ayuda a aprender por experiencia propia, a consolidar o a reconciliar nuevos aprendizajes, así como a responder preguntas que giran en la mente de las personas. Y tiene que haber una retroalimentación y vuelta que dar, porque eso tiene que ir de una a otra parte. Está orientado aquí a las contingencias, que vamos a ver más adelante. El DO no sigue un proceso rígido e inmutable. Se ubica en la situación y se concentra en las contingencias. En las contingencias. Es flexible y pragmático porque adopta las acciones de modo que se ciñan a las necesidades específicas y particulares que han sido diagnosticadas. Los miembros discuten todas las alternativas posibles y no se basan exclusivamente en una sola manera de abordar los problemas. Trabajan de desarrollo de equipo, tienen un enfoque interactivo, ¿no? Y ahí están los objetivos del DO. Crear un sentido de identidad de las personas respecto a la oración, buscar la motivación al mismo tiempo que el compromiso, los objetivos comunes y aumento de lealtad, desarrollar el espíritu de equipo por medio de la integración y el aumento de la lealtad. Y por último, perfeccionar la percepción común del entorno externo a efecto de facilitar la adaptación de toda la organización. Eso más o menos es un resumen de lo que es el DO. Esto ya está en la plataforma también. Ya. Yo sé que algunos no han terminado de hacer la tarea, porque así estoy viendo. Y yo le voy a aumentar en vez de las 10, le voy a poner a las 10:30 el plazo para que puedan presentar sus tareas, la tarea del hombre administrativo. Y para la próxima clase vamos a hacer una práctica calificada de lo que es comportamiento, o sea, la conductista y el desarrollo organizacional. A ver si de esa manera lo leen un poco. Vamos a poner 10, 15, 20 preguntas, así como estarían dando un examen, pues va a ser una práctica. Pondremos verdadero falso, alternativas. Ya van leyendo eso. Sí, un momentito. Llegó el nietecito. Ya, entonces, van haciendo eso, ¿ya? Yo le voy a ampliar en estos momentos voy a entrar de una vez a la tarea. Le voy a poner hasta las 10:30, ¿ya? 20 y 30. 10:30. Acá está. 20:30. Y ya está hasta las 22:30. Ya está. Muy bien. No se olviden entonces, leen un poco para la clase del viernes. Haremos unos 40 minutos, después pasaremos no va a terminar la clase, haremos la primera hora haremos eso y la segunda haremos la revisión, ya empezaremos con la teoría de sistemas. Como es automático, van a saber sus notas ya ustedes de la práctica. Ya, Elgin, por favor, los que tengan cámara, porque no tienen todos cámara, dice.
Hay que prender para la toma del informe. Por favor, los que tengan cámara. Ya, Elgin, con lo que haya, creo que no hay más. ¿Listo, Elgin? Gilmar, tu papá va a ser pelotero, ¿de? ¿O no? Sí, profesor, por eso mismo me puso el nombre Gilmar. Es de arquero, ¿eh? Arquero de Brasil. Claro, Gilmar era un arquero de Brasil.